Hoy quiero enseñaros cómo es y cómo funciona la primera bicicleta eléctrica de montaña con dos motores que ha pasado por este canal. Es de la reconocida marca Lankeleysi y se trata del modelo MG800 Max que ha sido lanzado recientemente este 2024. Estamos ante una bicicleta de alta gama premium con 2000 vatios de potencia, autonomía de más de 100 kilómetros y tiene lo último en tecnología. Tomad asiento porque hoy os lo voy a contar todo sobre esta bestia de montaña. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! Esta bicicleta es muy pero que muy grande, por lo que no os asustéis cuando veáis la enorme caja que envuelve a la MG800 Max. El montaje de la bicicleta no es que sea muy complicado, viene todo muy bien detallado en el manual, pero de igual forma, como siempre, os dejaré por aquí arriba un vídeo sobre cómo montarla paso a paso. La batería por cuestiones de logística me llegó en un paquete aparte, os lo comento por si os la compráis, que no os asustéis si os llegan dos partes, ya que es algo totalmente normal, ya que lo hacen por logística y también por seguridad. En aspectos físicos, la bicicleta está construida con un cuadro de aleación de aluminio sólido 6061, que es resistente al óxido y también a la corrosión. Este marco proporciona una gran calidad y robustez a la estructura, pero ojo, también aporta peso, pues el conjunto pesa nada más y nada menos que 43 kilazos, un peso que para nada es ligero y que siempre habrá que tener en cuenta, pues imaginaros lo que cuesta mover esta bicicleta si la tenemos que cargar a cuestas o por ejemplo levantarla. La parte buena de tener esta estructura tan pesada es que también nos proporciona una gran robustez y seguridad, pues el fabricante nos afirma que esta bicicleta es capaz de soportar hasta 180 kilos de carga. Respecto a las medidas físicas, esta bicicleta mide 200 centímetros de largo por 105 centímetros de alto por 88 centímetros de ancho. El sillín se puede regular en altura para ajustarlo a nuestras necesidades y adelantaros que tiene un diseño bastante atractivo que durante trayectos, incluso los prolongados, se hace muy cómodo. Un detalle importante antes de continuar con el análisis de esta bicicleta es que debido a su gran tamaño, a su gran envergadura y a su gran volumen y peso, solo la recomiendo para personas altas, personas que midan entre 1,70 y 1,90 metros. En caso contrario, podrías sentir esta pedazo de bicicleta pues muy incómoda. Si eres muy pequeño o pequeñita, pues seguramente no podrías llegar bien a los pedales, no podrías envolverte bien con la bicicleta, ni tampoco con su peso y su volumen. Así que yo la aconsejaría para eso, personas que midan entre 1,70 y 1,90 metros. En cuanto a las características técnicas, esta bicicleta viene equipada con lo mejorcito que podemos encontrar en una e-bike, pues cuenta, ojo, con dos motores de 1000 vatios de potencia nominal por cada motor, en total 2000 vatios repartidos entre la rueda delantera y la rueda trasera. Estos motores nos van a permitir poder subir por cuestas con hasta 40 grados de inclinación, según nos indica el propio fabricante, y alcanzar unas velocidades muy pero que muy altas, aunque este modelo también viene limitado con la velocidad máxima de 25 km por hora, ya que esta bicicleta se encuentra limitada para poder cumplir con la normativa actual en España. La batería es de muy alta calidad, está construida con celdas de litio Samsung 21700 y con una capacidad total de 20 amperios hora funcionando a 48 voltios. Esto traducido y para que me entendáis, nos proporcionará una autonomía desde los 70 km utilizando solo en el modo eléctrico hasta los 130 km si utilizamos la conducción mixta asistida. La batería, al ser extraíble, podremos cargarla donde queramos. Podemos sacarla del cuadro de la bici y cargar solo la batería. Esto es muy útil, por ejemplo, si tenemos la bicicleta en un trastero y queremos cargar la batería sin mover toda la bici. Para cargarla lo haremos con el cargador original y deciros que tarda aproximadamente unas 6-7 horas en realizar una carga completa.
Un detalle que me gusta mucho de esta bicicleta eléctrica es que, como veis, la gran batería la tiene en el interior del marco y queda de una forma muy pero que muy bien disimulada. Aparte de la gran protección contra el agua, salpicaduras y demás que nos otorga este sistema, aparte de eso también la tenemos muy bien integrada y estéticamente es algo que me gusta muchísimo, ya que hay otras bicicletas eléctricas que tienen la batería aquí fuera y bueno, pues se ven desde lejos, llaman mucho la atención, nos la pueden robar, etcétera. En este caso, hablando de robos, tenemos un sistema antirrobo con la llave como la tengo aquí. Esta llave viene bloqueada para bloquear el compartimento de la batería y así evitar que nos la puedan robar. Para poder sacar la batería simplemente introducimos la llave y una vez que la tengamos introducida vamos a girar y aquí, como veis, todavía no está desbloqueado el compartimento de la batería porque aquí debajo tenemos otra pestaña de seguridad que tendremos que desplazar para así liberar el compartimento completo de la batería y poderla extraer. De esta forma nos la podemos llevar, podemos cargar la batería en cualquier sitio de forma externa a la bicicleta y cuando la tengamos ya cargada pues directamente la colocamos y luego nuevamente giramos el sistema de bloqueo que tiene con llave para así evitar que cualquier otra persona pues nos la pueda robar o coger sin nuestro permiso. Las ruedas de esta bicicleta son algo que llaman mucho la atención, pues son unas ruedas muy anchas y con unas dimensiones muy peculiares, ya que son de 26 pulgadas de radio por 4 pulgadas de ancho. Estas ruedas incorporan una textura que es idónea tanto para el campo como también para la ciudad, además del que al ser tan anchas proporcionan una comodidad extra en la conducción, a la par que proporcionan un mejor equilibrio y además tenemos una mayor comodidad. Aunque si algo aporta comodidad es indiscutiblemente el sistema de suspensión que viene por defecto en esta MG800 Max. En la parte delantera tenemos una horquilla neumática que funciona con aceite y que se puede regular tanto en dureza como activar o desactivar la suspensión a nuestro gusto. Esto es ideal para conducir la bicicleta por la montaña sin preocupaciones y con la mayor comodidad, con una conducción muy pero que muy suave. En la parte central del cuadro también tenemos otro pequeño amortiguador neumático que no tiene un sistema de aceite pero que igualmente funciona muy pero que muy bien. Hablando de cosas que funcionan bien, hacía tiempo que no probaba unos frenos tan suaves y precisos. Esta MG800 Max monta dos sistemas de frenado hidráulico que con solo rozar la maneta de freno comienzan a actuar. Esto se debe a que las pinzas de freno son de muy alta calidad, ya que los discos son de 180 milímetros, con un sistema de enfriamiento rápido que evitan que se calienten en exceso y se deformen. En todas mis pruebas que he hecho, la distancia de frenado siempre ha sido inferior a 3 metros, algo que a mí me ha transmitido mucha tranquilidad y seguridad. En cuanto al funcionamiento de esta bicicleta, como estáis viendo a la izquierda tenemos un pequeño panel con 5 botones. Con este panel podremos gestionar toda la pantalla, encender, apagarla y configurarla. El primer botón que tenemos, el botón central, es el botón del power. Aguantamos un par de segundos y como veis la pantalla ya está funcionando. La bicicleta eléctrica ahora mismo estaría como arrancada. ¿Vale? En la pantalla tenemos mucha información, podemos conocer la batería actual, la velocidad expresada en km/h, los 5 modos distintos que tenemos de conducción. Tenemos el modo eco, el modo normal, el normal en velocidad 3 y luego también tendríamos el modo sports, ¿no? Que sería ya el más rápido. Toda esta configuración, pues desde el más y el menos, desde la botonera podremos ir cambiando las distintas marchas. En la marcha 0 estaría apagado todo el sistema eléctrico, con lo cual esta bicicleta funcionaría al igual que cualquier otra bicicleta tradicional. Funcionaría simplemente impulsándola con los pedales, no tendríamos la parte eléctrica. A partir del modo 1 ya se activa la parte eléctrica y aquí tenemos dos opciones de usarla. Una sería con el modo de asistencia al pedaleo, que directamente pues vamos pedaleando y la bicicleta eléctricamente nos va impulsando con sus motores, y luego tenemos también la opción del acelerador, que si directamente aceleramos desde el puño, pues también la bicicleta nos impulsaría sin tener que nosotros dar pedaladas. La cosa buena y el aspecto positivo que tiene la bicicleta es que bueno, tenemos esas 4 marchas para ir regulando esa velocidad máxima, cómo la podemos conseguir, si la queremos con más fuerza, más potencia, o si por el contrario la queremos de una forma más tranquila. Abajo a la izquierda observaríamos en grande el modo en el cual están funcionando los motores. En este caso tenemos dos opciones de configurar los motores. Teníamos el modo single, que solo funcionaría un motor, pero ojo, como característica, como novedad, deciros que podemos activar tanto el modo motor dual, que serían los dos motores, como solo un motor, pero el motor frontal o el motor trasero. Podremos elegir si queremos el motor que funcione el front, que es la F, el back, que es la B,
o si queremos en cambio que funcionen los dos motores. Todo lo podemos configurar aguantando un par de segundos el botón del más y en cualquier momento. Si nosotros nos enfrentamos a una cuesta y queremos más potencia, aguantamos el botón más hasta que podamos activar el dual, que sería la opción en la que están funcionando los dos motores. Luego tenemos un botón de I de información en el cual pues podremos conocer los kilómetros totales de la bicicleta, podremos conocer también el trip, los kilómetros recorridos que llevamos desde que la hemos encendido, también tendríamos la velocidad máxima expresada en kilómetros por hora y la media expresada en kilómetros por hora. Por último, también tenemos aquí a la derecha un botón de luces en la cual pues encenderíamos las luces delanteras y traseras, y también deciros que si pulsamos un par de segundos el botón del menos, pues podremos activar el modo peatón, por así decirlo, que lo que haría sería la bicicleta eléctrica pues comenzaría a funcionar hasta una velocidad máxima de 6 km por hora. Esto es ideal para, por ejemplo, si tenemos que movernos junto con la bicicleta y estamos andando, caminando, pues aguantamos el botón del menos y la bicicleta pues comenzaría a andar a una velocidad muy pero que muy limitada. Esta bicicleta también tiene control de crucero. Para activarlo simplemente tendremos que estar en el modo eléctrico puro, o sea, deberemos de estar acelerando con el acelerador y entonces pulsaremos el botón de el menos durante un par de segundos, luego soltamos y aquí arriba nos indicaría que está activado el control de crucero. Una vez activado este modo, pues simplemente deciros que la bicicleta comenzaría a acelerar de forma automática sin tener que aguantar el acelerador y simplemente deberemos de rozar un freno para desactivar este modo. La bicicleta también tiene un modo avanzado de configuración. Para entrar pues simplemente pulsamos el más y el menos durante un par de segundos y aquí tendremos varios parámetros, como estáis viendo, que podremos ir cambiando. En el primer parámetro, en el 01P, nos indica pues cómo queremos ver la velocidad, si la queremos en kilómetros por hora, o con el botón de INF podremos cambiar entre los distintos valores, por ejemplo millas por hora. En mi caso pues yo la dejo en kilómetros por hora. Así podremos ir cambiando todos los valores. En la segunda opción tendremos el diámetro de las ruedas. En este caso no aconsejo que lo toquéis, este valor yo lo dejaría conforme está. Luego también tendremos aquí el límite de velocidad en el 0,3, quizás este es la opción más interesante de todo el menú. Aquí pues podría subirle, como veis aquí, el límite de velocidad por defecto para que cumpla con la normativa, pues lo vamos a dejar en 25 km por hora. Luego también tendríamos otras opciones, como por ejemplo el modo de arranque, si queremos que arranque con patadas, si queremos primero que tengamos que impulsar el motor, o por defecto si aceleramos que se mueva la bicicleta. Yo también lo dejaría conforme está. Luego aquí tendremos la potencia, por así decirlo, que tiene de arranque cuando arrancamos, cuando aceleramos con el acelerador. Cuanto más aumentemos este valor, pues más potencia tendrá ese arranque primero, ¿no?, que hace la bicicleta. Y desde aquí también tenemos otros valores de configuración. Aquí tenemos, por ejemplo, el límite, por así decirlo, en amperios hora de la batería. Toda esta configuración ya os aconsejo que la dejéis. Y por último tenemos un modo para establecerle una contraseña a la bicicleta, así cada vez que la arranquemos, pues tendríamos que introducir un código para poder arrancarla. Para apagar la bicicleta tendremos que aguantar durante un par de segundos el botón de apagado, o si por el contrario tenemos la pantalla de la bicicleta encendida durante 10 minutos sin tocarla, automáticamente se apagará por protección de seguridad. La iluminación es algo que también está muy presente en esta Fatbike, y es que contamos con un potentísimo foco delantero que se puede regular para ajustar el ángulo de proyección y que nos servirá para conducir en condiciones de visibilidad muy reducida, como por ejemplo por la noche. En la parte trasera también tenemos una luz de posición de color roja y con un diseño brutal. Además, esta misma luz también nos servirá como luz de frenado cuando rocemos alguna maneta, advirtiendo al resto de usuarios de nuestras intenciones en la vía y además alertando de nuestra presencia. Por último, y antes de contaros mi conclusión final, tengo que advertiros que esta bicicleta no es del todo legal para utilizarla por las calles de España, ya que no cumple del todo con la normativa, principalmente en dos aspectos. Primero, que la suma de ambos motores es un total de 2000 vatios, cuando lo máximo permitido en España para este tipo de bicicletas es de 250 vatios. Y segundo, porque tiene un sistema de acelerador por puño, cuando lo legal es que solo tenga un sistema de pedaleo asistido. Deciros que a mí ni con esta ni con ninguna otra bicicleta jamás me ha parado la policía, ya que pasan muy bien desapercibidas, y lo único que tendríamos que hacer para hacer del todo legal esta bicicleta sería coger y bajarle la potencia de los motores y también anularle ese acelerador que tiene de puño para dejar solo el pedaleo asistido. Pero bueno, esto ya son modificaciones que las dejo para que vosotros mismos las valoréis y si las consideráis oportunas las realicéis en la bicicleta, pero deciros que en términos de velocidad está totalmente limitada y cumple legalmente con lo que dicta la ley.
Como ya habréis visto, la bicicleta en sí es una auténtica maravilla, funciona muy pero que muy bien y la verdad es que todo en general está muy bien, pero ahora voy a destacaros los 3 puntos más importantes o los detalles por las que yo me compraría esta Fat Bike. El primero, y sin dudarlo, es su doble motor. No sabéis la auténtica pasada que es tener un doble motor en una bicicleta eléctrica. Si en un patinete eléctrico mola, imaginaros en una bicicleta. Yo no sé si tú habrás probado una bicicleta con 2 motores, yo hasta el día de hoy no la había probado y deciros que estoy muy pero que muy contento, me ha dejado muy buen sabor de boca y la experiencia es inigualable. Tener una bicicleta con doble motor, además un doble motor muy bien gestionado como ocurre con esta Fat Bike, tenemos desde la pantalla la opción de poder activar o desactivar ese doble motor cuando queramos y aparte de eso, el motor único también podemos elegir qué motor queremos, si queremos el delantero o el trasero. Eso es una auténtica maravilla porque es algo que yo por lo menos hasta en los patinetes no había visto hasta la fecha y deciros que tener una bicicleta eléctrica que yo puedo decir, oye, pues quiero el motor delantero, quiero la tracción trasera o que en momentos muy complicados quiera los 2 motores, deciros que es una auténtica pasada y una comodidad pero que muy buena. Yo la verdad en la práctica los 2 motores los he usado en poquitas ocasiones, solo en momentos puntuales para subir cuestas y demás, porque por defecto una bicicleta es distinto de un patinete, cuando tú vas pues pedaleando pues vas avanzando más rápido y vas normalmente sorteando todos los terrenos, pero sí que es cierto que en alguna cuesta complicadita que veo que me ha costado un poquito de más, pues sí que activaba esos dos motores y deciros que la experiencia es inigualable, o sea, directamente la bicicleta subía con un empuje pero que muy bueno, que ya por defecto con un motor lo tiene bastante bueno, pues imaginaros el empuje que puede llegar a sacar con 2 motores, o sea, es una pasada la fuerza que sacaban esos 2 motores, esos 2000 vatios de potencia total. Y deciros que ya os digo que en momentos puntuales cuando yo los he activado pues me he sentido muy pero que muy cómodo porque sin apenas esfuerzo he podido subir por terrenos, por pendientes muy inclinadas y oye pues que con un motor podría haberlo hecho pero me hubiese costado mucho más esfuerzo físico y es algo que pues la gracia que tiene esta bicicleta es que con esos 2 motores lo podemos suplir. Segundo punto clave que yo lo veo esencial y que va también pues unido, ¿no?, hilado con el motor, es su potente batería. Deciros que contamos con una batería de 20 amperios hora que está fabricada con celdas Samsung y eso es algo que se nota muchísimo, celdas 21700 y esas celdas lo que hacen es proporcionarnos una potencia extra que aunque veáis pues otras bicicletas con 20 amperios que digas tienen la misma capacidad, pues deciros que al estar fabricada con celdas, con estas celdas en concreto y además que son de muy buena calidad, pues nos otorgan una potencia y una estabilidad muy pero que muy buena. Deciros, por ejemplo, para que me entendáis, que yo con otra bicicleta eléctrica cuando me quedan 2 rayitas de batería, que lo ves en la pantalla, pues deciros que el rendimiento que obtengo no es el mismo que cuando tengo las 5 rayitas de batería, ¿no?, para que me entendáis. Pues en este caso con esta bicicleta eléctrica eso no me ha ocurrido, por lo menos a la velocidad máxima de 25 km por hora. Yo me he sentido exactamente igual, con la misma potencia para subir cuestas, con la misma aceleración, la misma fuerza, la misma velocidad, y teniendo el 100% de batería que teniendo un 40% de batería o un 30%. Y eso es algo que me ha gustado muchísimo porque es algo que notas enseguida con otras bicicletas eléctricas y en este caso al tener esa batería mejorada además con celdas Samsung que también pues nos aporta una fiabilidad y una calidad muy pero que muy buena y además con su MS de calidad que cuenta con protección de sobrevoltaje, sobrecalentamiento, etcétera, pues deciros que eso pues nos aporta una tranquilidad y además deciros que el rendimiento es súper premium y súper óptimo. Y como tercer y último punto clave por los que yo me decantaría por esta bicicleta eléctrica, además de todo lo que os he contado, es por su suspensión y en combinación con los frenos. Deciros que tenemos un pack de confort, de comodidades, de prestaciones muy pero que muy premium. Los frenos la verdad es que funcionan muy bien, contamos con frenos de disco hidráulico, ojo, que se notan muchísimo cuando tú tocas una maneta hidráulica, se nota muchísimo en comparación pues con una maneta mecánica como estamos acostumbrados en otros patinetes o en otras bicicletas y además de notar ese feedback, ¿no?, que se nota muy pero que muy bueno y se siente muy bien. Además de eso tenemos pues una calidad de frenado muy pero que muy buena, en menos de 3 metros a mí me ha podido detener siempre yendo a la velocidad máxima de 25 km por hora independientemente de si estaba en pendiente o si estaba en cuesta o si estaban llaneando o si estaba por terrenos de piedras, etcétera. O sea, deciros que funcionan muy pero que muy bien esos frenos. Además cuenta con discos de 180 milímetros y tenemos físicamente el detallito de las pinzas en rojo que tanto me gustan. Deciros que los frenos, oye, estoy muy contento con ellos.
al igual también que el cambio Shimano, funciona muy pero que muy bien. Shimano es una calidad premium, una marca que ya todos conocemos y que le incluye esta bicicleta, pues está muy pero que muy bien. El cambio es muy suave, funciona muy bien, todo sin apenas ruido, sin apenas rozar la cadena, sin escuchar nada, y eso es algo que se nota muy bien y que se siente realmente cuando estamos encima de la bicicleta. Y ya como último detalle comentaros pues el tema de la suspensión, deciros que es una auténtica maravilla lo bien y lo suave y lo cómodo que te sientes encima de esta bicicleta. Deciros que es una pasada. Yo he probado otras bicicletas y además he hecho la comparativa por los mismos caminos y por otros terrenos por los que suelo circular con otras bicicletas, y deciros que se nota muchísimo el cambio de una suspensión de una bicicleta a otra. En esta en concreto lo que he notado es que tenemos todo el rato como una misma suavidad, no todo muy normalizado, la bicicleta se regula muy bien al terreno, se adapta muy pero que muy bien, y además deciros que tenemos ahí a mano ese pequeño regulador también en color rojo con el que podremos ajustar la dureza de la suspensión. Si por lo que sea pues nos vamos a enfrentar contra un terreno pues que sabéis que es muy complicado, pues podremos regular ajustando más dureza o menos en función de nuestras necesidades. Y lo mejor de todo es que podemos hacerlo en tiempo real, o sea, estamos encima de la bicicleta y podemos ir ajustando, ¿no?, esa ruleta para adaptarla al terreno. Esto es algo que me gusta muchísimo, que ya habéis visto anteriormente en otras bicicletas, pero es que en esta en concreto me gusta más todavía porque el tacto es muy bueno y os digo que funciona la suspensión muy bien. Además también tenemos la opción de desactivarla por completo si así lo queremos. Por cierto, la autonomía que he conseguido en mis pruebas reales utilizando esta bicicleta a diario por todo tipo de desplazamientos mixtos, ya sea por ciudad, por terrenos, por campos, por terrenos de piedras, por terrenos sin pavimentar, terrenos pavimentados, en fin, por todas las pruebas que yo le hago a todas las bicicletas eléctricas, he conseguido una autonomía de unos 62 kilómetros. Ojo, es una autonomía que no está nada mal, teniendo en cuenta que, bueno, he combinado, es cierto, la parte eléctrica con la parte también de la pedaleada asistida, pero deciros que he tirado mucho más de la eléctrica porque he pedaleado menos, y más teniendo esos dobles motores que te incitan tanto a tirar tanto del sistema eléctrico. Pero deciros que he conseguido 62 kilómetros de autonomía de media, es una autonomía que está bastante bien. El fabricante creo que prometía entre 70 y 100 kilómetros, todo dependiendo pues eso, de si tiramos más de la parte eléctrica o si tiramos más de la parte pues eso, híbrida en función con el pedal asistido. Pero deciros que es una autonomía muy pero que muy buena para una bicicleta de esta envergadura, que además también pesa y es algo a tener en cuenta. Tenemos dos motores, consumen más, pero deciros que yo, a pesar de que he estado usando de esos dos motores, ¿no?, de que he estado haciendo pruebas por todo tipo de terrenos y demás, y subiendo cuestas por piedras, y además también con mi peso de más de 100 kilos, que no es un peso precisamente ligero para una bicicleta eléctrica, pues deciros que con todo eso la bicicleta se desenvuelve bastante bien y me ha conseguido esa autonomía que yo la considero como una autonomía bastante óptima y bastante buena, teniendo en cuenta pues que en otras circunstancias, con otro peso y demás, se podría alargar bastante más hasta los 70 u 80 kilos. En cuanto a aspectos a mejorar de la bicicleta, sabéis que siempre ando buscando cosas que no me terminen de convencer o cosas que yo vea que pueden mejorar en las bicicletas, en los patinetes que traigo a este canal. En este caso en concreto he intentado sacarle defectos, pero me ha costado muchísimo. Deciros que es una bicicleta muy completa, muy buena en todos los aspectos, y bueno, nada más que le he encontrado dos chorradas que, bueno, pues en comparación con otras bicicletas sí que he encontrado, y en esta en concreto no, pero ya os digo que son muy rebuscadas. La primera es que en la pantalla no tiene puerto USB, es algo que ya os digo que es totalmente normal y que no tienen todas, pero sí que he visto algunos modelos, incluso de gama más baja, que en la pantalla cuentan con un puerto USB, y me vendría muy bien para, por ejemplo, cargar el móvil mientras nos vamos de ruta, por ejemplo, para utilizarlo como GPS y tenerlo ahí cargando. Teniendo en cuenta que tenemos una batería muy pero que muy buena, de alta calidad y con mucha autonomía, pues podríamos prescindir de un poquito de autonomía para cargar nuestro dispositivo móvil, para utilizarlo de GPS, una linterna o lo que sea, y estaría muy bien. En este caso, bueno, pues no tenemos ese puerto USB y es una pena. Ya os digo que esto ya es como tiquismiquis, buscándolo ahí al píxel, pues he encontrado eso que podría mejorar, al igual que los intermitentes. No hay muchas bicicletas que incluyen intermitentes, pero oye, pienso que teniendo esa iluminación trasera tan chula, me hubiese gustado un montón que las dos esquinitas pues hubiesen puesto dos pequeños intermitentes, que en este caso tampoco los tenemos. Son, pues bueno, accesorios que tendremos que buscarnos aparte. Hablando de accesorios, deciros que esta bicicleta eléctrica cuesta un precio actualmente de 2.700 euros. Es un precio que puede parecer elevado a priori, pero os digo que para este tipo de bicicletas de alta gama premium, pues están dentro
de lo normal, entre comillas. Deciros que si por ejemplo nos vamos al Decathlon, buscamos una bicicleta eléctrica de montaña buena, pues nos va a salir ese mismo precio, 2.700 euros, y no tienen ni la misma calidad, ni la misma autonomía, ni la misma robustez. Es algo que os comento para que tengáis en cuenta a la hora de elegir una bicicleta eléctrica de montaña. Y además deciros que ahora mismo la web de Lankeleysi está en periodo promocional y podéis utilizar un cupón de descuento que hay de 100 euros, con lo cual la bici se os queda en unos 2.600 euros. El tiempo aproximadamente de llegada es de una semana, y deciros que además os regalan pues unos pequeños detalles que los tenéis en la página web, toda la información, una mochila, un candado, etcétera. A mí me llegó junto con un candado y una bomba hinchadora, pero bueno, deciros que esta gente pues siempre está metiendo regalitos y cositas. Lankeleysi es una marca que se dedica a vender bicicletas eléctricas premium, podéis pegarle un vistazo, tenéis todos los enlaces, tanto de este modelo como de toda la web, aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y bueno, como siempre os digo, si habéis llegado hasta este punto de este vídeo y os ha gustado realmente el vídeo, darle un fuerte like y compartirlo con vuestros amigos. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, recordad dejármela aquí debajo en los comentarios de este vídeo, o también en nuestra comunidad de Telegram, @mipatinete365, que la tienes por aquí debajo. También te dejaré mis dos redes sociales para que me sigas, también estoy activo en TikTok, la tienes aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y como siempre, pues os agradezco un montón que hayáis llegado hasta esta parte del vídeo. Por aquí arriba os voy a dejar un vídeo de mi canal que quizás no hayáis visto y seguramente os vaya a resultar de mucha utilidad, y por aquí os dejaré el botoncito para que os suscribáis a este gran canal. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.